Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que estamos cada uno de nosotros en su casa, hacemos el programa así, pero también estamos en contacto a través del WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580, y es el lugar indicado para que escriban sus mensajes. Atención, porque hoy hablaremos del amor carnal y su prohibición en distintas épocas. Bueno, Atención, nuestros amigos libertinos. Ya se están frotando las manos. La palabra amor estuvo durante muchos siglos vinculada a un sentido negativo, sobre todo cuando no tenía que ver con el fervor religioso sobre el amor a Dios. El Diccionario Universal de Fouquetier, de 1690, dice así: amor se dice principalmente de esa violenta pasión que la naturaleza inspira en los jóvenes de ambos sexos para unirse. Por ejemplo, él se ha casado por amor, es decir, desventajosamente y arrebatado por una ciega pasión. Acá la palabra clave es pasión, en el sentido casi olvidado de padecimiento. Una pasión es un mal, es un padecimiento. Cuando hablamos de la pasión de Cristo, no estamos hablando de que era hincha de Racing. No, estamos hablando del padecimiento de Cristo, de ninguna otra cosa. En ese sentido, muchos filósofos de la Antigüedad Clásica, de la Edad Media y aún del Renacimiento, juzgaron que el amor era en cierto modo una pasión. Y aún en estos tiempos, hasta quienes vivimos esperando que el amor no suceda, también admitimos que hay un fuerte componente de sufrimiento en el asunto. Pero más allá de la idea del amor cortés, el amor obsecuente y la mayoría de las veces castrado, es exactamente así. Digo, bueno, no importa. Pervivió, lo que quiero decir, durante mucho tiempo, la implicancia pecaminosa entre amor y carnalidad, que es obvio. Bueno, los eruditos antiguos aseguraban que el amor carnal era venenoso. Atención, amigos. Escribió San Pablo: si vivís según la carne, moriréis. Te morís. San Agustín decía que el deseo era una enfermedad. San Agustín, que en su juventud había sido un calavera. No solo un calavera, sino que me parece que era maniqueo. Hasta los 30 años. A los 30 años dijo, bueno, me convierto. Chao. Avicena aseguraba que el amor era una melancolía que llevaba a la palidez y a la pérdida del apetito. Sí, señor. También Galeno, Maimónides y Constantino el Africano. Constantino el Africano parece el nombre de un personaje de tango. sí, sí. Y estaba pensando que casi todos los mitos tangueros no tienen leyenda, se traducen únicamente en presencia. Es decir, estaban presentes en aquel baile fulano, mengano, Constantino el Africano, el pibe Ernesto, y basta con nombrarlos. Usted dice el pibe Ernesto, que desde luego se refiere a Ernesto Poncio, que era el autor del tango Don Juan, y suena como un personaje mitológico, pero sin leyenda. Solamente están presentes en un lugar. Sí, sí. Así son los mitos tangueros. Presencias en lugares. Incluso las anécdotas que se cuentan son siempre anécdotas de presencia. Es decir, ¿sabe quién estaba allí? Fulanito de tal. ¿Cómo se llama? Constantino el Africano. Sí, y ya está. Y si no, hay anécdotas de anécdotas. Como eso que contestan los reportajes y dicen, en aquel entonces
nos pasábamos hasta las 7 de la mañana contando anécdotas. Y eso ya era una anécdota. Claro, 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 claro. Pasarse uno hasta las 7 de la mañana contando anécdotas era una anécdota. Probablemente estas anécdotas que se contaban consistían en cómo habían estado anteriormente en otros cafés con otras personas, justamente contando anécdotas. ¿Cuándo empezó este juego? Es decir, ¿cuándo sucedieron las cosas verdaderamente fuera de la misma anécdota? ¿Cuándo alguien hizo suceder algo? Digo yo todo esto para negarme a concurrir a reuniones de amigos que se juntan para contar anécdotas. Yo les digo que prefiero no ir. Prefiero salir, por ejemplo, a que me agarren a trompadas. Por lo menos para poder contar algo que me sucedió a mí. Sí. Es decir, que estoy a favor del suceder más que del contar. Y de una vida llena de hechos más que de meras presencias. O sea, ¿qué hacían el pibe Ernesto y Constantino el africano? No dice que estaban nada más. Muy bien. Bueno, Galeno, Maimónides y Constantino el africano, que verdaderamente era un bailarín de tangos, creían que las uniones sexuales, bueno, esto parece una especie de sindicato, ¿no? Sí. Bueno, que las uniones sexuales podían llevar a la muerte, si se reiteraban. Alberto Magno, el médico, relató la historia de un hombre que había hecho el amor, vamos a decirlo así, Sí. que es espantoso, 76 veces seguidas. Y la última, diría yo, bueno... Sí, fue la última. No, hay un dicho, ¿no? En la autopsia, y no en la autopista, como estuve tentado de decir, se vio que su cerebro había quedado reducido a muy escasas proporciones. Se le achicó el cerebro. Se le achicó el cerebro, sí, señor. Además, desde el tiempo de Aristóteles se creía que la simiente masculina la producía el cerebro, la producía. Para mí es verdad. Y bueno, sí, en algún Eso es sentido, totalmente sí. serio. La lujuria, querido Barton. Sí, ¿cómo le va? La lujuria la produce el cerebro. Y la lujuria nunca se citó como el primero de los pecados, porque ese lugar estaba reservado al orgullo, a la avaricia. Pero todo lo concerniente al pecado carnal se consideraba ferozmente indigno. Incluso los animales, pensaban algunos, que eran más castos que los hombres. Pedro Damián, un monje que llegó a ser cardenal de Ostia a mediados del siglo XI, sostenía que los elefantes sentían pudor, que eran más pudorosos que el cristiano. Cito a Pedro Damián, leo. Sí. Se cuenta que el elefante ama la pureza de la castidad de un modo tan excepcional y va tan lejos en la execración de la obscenidad de sus deseos que cuando está obligado a unirse nada más que para perpetuar la especie, Muy bien. gira la cabeza y mira para un costado. Sí, para señor. acomodar la trompa. Como elefante que lo están castigando. Sí. Pero es por una cuestión anatómica, porque no. ¿Dónde va No, por- señor, es porque se hace el disimulado. Sí, eso pasa con los perros también. Siempre Claro. mira para un costado. Sí, por eso, como se ha dicho, ¿no? Pero más allá de los decires antiguos, a las consecuencias del amor carnal, citemos unas curiosidades históricas respecto al despliegue que debían desarrollar las parejas para asegurarse una conducta pura. Por ejemplo, eran limitadas las fechas en que se permitía la unión carnal, aún entre esposos. San Agustín decía que cuanto más frecuentemente los esposos
se abstuvieran el uno del otro, mejor. La Edad Media produjo un conjunto de prohibiciones referidas a los lugares, los momentos, las modalidades, etcétera, del acto que estaban prohibidos. Se prohibió la unión sexual durante un determinado número de días al año. Por ejemplo, los domingos. Ah, No se mire usted. debía, no, señor, no se puede ensuciar el día del Señor con contactos indecentes. San Cesario lo había pedido en el siglo VI. Cito a San Cesario y lo tengo. ¿Dónde está? Aquí está. Ah, pero es el original ese. El original. Acá dice. Está ¿dónde medio está mal San traído. Cesario? Bueno, ahí está el certamen. Ante todo, buenas tardes. Sí. No, ante todo, cada vez que llegue el domingo, que nadie conozca a su mujer. Lo está diciendo Sí. en el sentido que en aquel tiempo tenía el verbo conocer. Pero Roma nunca convirtió esto en una prohibición, más bien fue una recomendación. Allá por el siglo IX, la doctrina de la continencia periódica, desarrollada en los penitenciales, había alcanzado una exigencia insoportable. Además de desaconsejar el domingo, se añadió el miércoles, que era día de penitencia, el viernes, por ser el día de la muerte de Jesús, y el sábado, que estaba dedicado al recuerdo del Cristo yaciente. Se prohibió también durante las 3 cuaresmas del año, durante la semana de Navidad, en el día de San Esteban, San Juan Bautista, San Juan de Invierno, en el día de los Inocentes, en los días de la Epifanía, el día de la purificación de la Virgen, la Ascensión, Pentecostés, la festividad de los apóstoles Pedro y Pablo, San Miguel, todos los santos, San Martín, San Andrés. Bueno, una vez restados todos estos días, quedaban más o menos 90 para unirse. Claro, Sí. y lunes, sobre todo, los lunes. Claro, pero había que descontar cuando la esposa estaba embarazada o lo que fuere. Claro. Y más o menos te quedaban 44 días al año para el amor. Tales prohibiciones no podían ser respetadas y no lo fueron. No lo fueron porque de lo contrario el mundo cristiano se hubiese extinguido. Sí. Contemos para terminar una breve historia respecto a estas prohibiciones. El caballero Charles de Malion participó de la primera cruzada bajo las órdenes de Godofredo de Bouillon. Bueno, parece que Charles se fue a la cruzada y dejó a la mujer en Francia, naturalmente. Estuvieron separados 6 años. Charles luchó por la causa cristiana con enorme valor, combatía horas y horas contra los sarracenos, la sangre seca de sus manos no le permitía alargar la espada porque se le quedaba pegada. Cuando no había batalla, Charles tomaba la cruz, se daba unas vueltas, se confesaba en cada iglesia del camino, no eludía ningún requisito litúrgico. No había en el ejército un tipo más fiel a su fe que Charles de Malion. Al final volvió, 2 años más tarde. Estaba lleno de cicatrices, pero también de entusiasmo, porque quería ver a su esposa y amarla después de tantas luchas. Cuando llegó a su pueblo de la Borgoña, se encontró con la mujer, la quiso abrazar, Sí. para que aquel abrazo, bueno, lo condujera a la intimidad, como suele ocurrir. Pero la mujer le dijo que justo ese día era San Esteban. Ah, Y bueno. entonces, el Charles de Malion, desesperado e indignado, nadie como él se había jugado por la fe, forzó a su esposa. Y luego, arrepentido, se fue a confesar a la iglesia y el párroco lo amenazó con escribirle al cardenal de Borgoña por semejante falta. Entonces Charles se volvió loco y mató al religioso, decapitó las figuras de la iglesia, volvió a astillas los bancos, escupió sobre el agua bendita y se fue de su pueblo para siempre. El rey Felipe llegó a enterarse del asunto y mandó que lo apresaran, pero no lo pudieron encontrar. Por ahí
hay que ser un poco más permisivo con el amor, especialmente, ¿no? Con el amor. Bueno, ¿a quién podemos Igual, dedicar? igual hizo un desastre. Hizo un desastre porque se volvió loco el tipo. Desastre, Claro. mató al cura. Mató al cura, un asesino, un criminal, un loco, pero Bueno. también podríamos aconsejar que todos los excesos son malos, incluso el exceso de fe y el exceso de valor, ¿no? Bueno, qué sé yo. Yo le dedico esto a las personas para las que nunca es San Esteban. Y después a Constantino el Africano, un gran bailarín de tango, y principalmente aquel tipo que se le achicó el cerebro, Por favor, sí. aquel que había hecho el amor 66 veces, una atrás de la otra. Bueno, es la única posibilidad. ¿Y por qué le hicieron la autopsia inmediatamente después de las 66 intervenciones? Y Porque acá no dice que se haya muerto. por ahí querían saber cuál era el móvil de semejante... Querían saber cómo hacía. Claro, semejante compulsión amorosa. Bueno, saludamos también a este caballero y también a los de la Unión Sexual, al sindicato, Sí. al gremio, ¿no? Creo que en este mismo momento están haciendo una marcha, están retrocediendo desde Congreso hasta Plaza de Mayo. Bueno. Y tenemos un tema musical que me parece muy pertinente, ¿no? Para ilustrar estas dilaciones de las mujeres, que hoy es San Esteban, mañana San Pedro y San Epifanio y el Día de la Escarapela. La canción que escucharemos la canta Edmundo Rivero y se llama Todavía no.